días, hermanas, les saludo en el amor del Señor. Agradecida al Señor porque me permite compartir con ustedes lo que es ya el quinto estudio del libro de Gálatas. Espero que este estudio sea también de bendición, así como lo han sido los primeros 4. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 2, del versículo 11 al versículo 17. Así que las invito a que podamos buscarlo en nuestras Biblias. Bien, dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Bien, este pasaje tiene en el fondo dos partes. Una en la cual Pablo enfrenta a Pedro por esta actitud que estaba teniendo, y después cuando ya se dirige directamente a los Gálatas, hablando acerca de este evangelio verdadero y cómo es que estaban trastocando. Tal como vimos en la introducción de Gálatas en el primer estudio, una de las cosas principales que busca esta carta es poder aclarar algunas cosas que estaban siendo introducidas en las iglesias de Gálatas, a los creyentes de Gálatas, acerca de que los gentiles debían cumplir algunas cosas de la ley, así como la circuncisión. El versículo 11 entonces dice: pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Cuando habla de resistir se refiere a que se opuso, lo reprendió, lo enfrentó. ¿Y por qué dice? Porque era de condenar, porque estaba muy equivocado en lo que hacía. Aquí cuando habla acerca de Pedro, en algunas traducciones lo nombra como Cefas, pero se está refiriendo al apóstol Pedro, también conocido como Simón Pedro. Y ¿por qué fue que lo enfrentó? Nos dice acá el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. Tuvo un cambio de actitud Pedro para con los hermanos gentiles cuando llegaron los hermanos judíos, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿A qué se refiere aquí? Por temor a los que eran partidarios de la circuncisión, partidarios de que los no judíos también debían circuncidarse. Y lo que nos indica aquí es que él tenía miedo, o sea, se dejó intimidar. Por lo cual vemos como Pedro en esta actitud sucumbe ante el legalismo y sus convicciones que habíamos visto a través de su propio testimonio en Hechos no son avalados por la conducta que está teniendo aquí en Antioquía. Y al negarse al comer con los creyentes que son gentiles, Pedro en la práctica no los reconoce como parte de la comunidad cristiana, sino que los aparta. Por tanto, esta actitud demuestra algo que, si bien él no lo está diciendo con palabras, sí, en la práctica está haciendo una diferencia entre las personas. Por tanto, es muy importante que podamos ver también en Hechos 11 como él había hablado sobre la legitimidad de la salvación de los gentiles, a través también de una visión que Dios mismo le envió para poder enseñarle
y revelarle acerca de esto. En Hechos 11, del 1 al 18, si bien aquí está resumido un poco lo que pasó entre Pedro y Cornelio, en el capítulo 10, aquí de hecho, lo podemos ver aquí en el versículo, o sea, en el capítulo 11, a través del informe que da Pedro a la iglesia en Jerusalén, en el fondo un poco más resumido de lo que sucedió en cuanto a la visión que tuvo Pedro. Y cuando también Cornelio tuvo esta revelación en la cual manda a buscar a Pedro para que les hable acerca de la palabra de Dios. Entonces, en el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén dice así: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. En este caso el varón era Cornelio, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, acá Dios tuvo una revelación para con Pedro, en la cual le mostró que el Evangelio también ha de llegar a los gentiles de la misma forma que al pueblo elegido judío. Sin embargo, había quienes estaban un poco como dudosos de esto y le decían: ¿por qué has entrado a casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Porque bien no lo entendían, pero él les explicó, bueno, la revelación que Dios había tenido con él. Sin embargo, a pesar de esta revelación, Pedro continuaba teniendo ciertas actitudes por medio de estos reproches que tenían los judíos con él. Lamentablemente se dejó intimidar. Y en muchas partes la palabra del Señor nos incita a que no nos dejemos intimidar por los hombres, sino que busquemos, ¿cierto?, agradar a Dios. También lo habíamos visto al principio de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10. Que dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es finalmente lo que buscó en ese momento Pedro, ¿cierto? Agradar a los hombres. Si bien sabemos que Pedro fue llamado a evangelizar al pueblo judío, con estas cosas él no predicaba a través de su testimonio, a través de su actitud, el verdadero evangelio, sino que estaban algunos creyendo que era necesario ciertas cosas adicionales
a la fe en Jesús, ¿cierto? Como son las obras de la ley. En Juan 12, 42 y 43, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Aquí lo mismo, ¿cierto? Hubo personas que creyeron en Jesucristo, pero se vieron intimidados y no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, en el fondo para no tener consecuencias, de la misma forma que Pedro buscaba no tener consecuencias con aquellos judíos que habían creído en el Evangelio, pero que de alguna manera estaban confundidos en cuanto a lo que realmente esto significaba, realmente lo que requeríamos para salvación, tanto los judíos como los gentiles. Tenemos también en Efesios 6:6 algo referente a esto. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios era cierto que tuvieran comunidad, tanto los gentiles como no gentiles, comunidad como cristianos, como iglesia, y lo que hacía en el fondo al apartarse Pedro era esto, buscar servir al ojo de aquellos que tenían ciertas creencias que obviamente estaban erradas y que lo más seguro es que él lo sabía en su corazón, pero no quería tener un conflicto. En el versículo 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuando hablamos de hipocresía, hablamos de un fingimiento, el fingir algo que no es realmente lo que la persona piensa. Y acá vemos lo que es la influencia. Pedro era uno de los apóstoles más importantes, digamos, que se nombra más, tenemos cartas de Pedro, y que Dios también destacó, Jesucristo destacó. Por tanto, su testimonio sin duda iba a ser de influencia para otros, así como lo fue para otros judíos y como nos muestra acá para Bernabé, lamentablemente. Por tanto, él también se dejó llevar por esta actitud que estaba teniendo Pedro. Pero cuando vi, dice Pablo, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos a que sigan las normas, a que sigan las costumbres de los judíos, siendo que tú tampoco las estás siguiendo, a seguir estas tradiciones judías? Aquí es súper importante pensar un poco en la escena, ¿cierto? Quizás unos pensarían, bueno, quizás Pablo debió haberlo apartado y no decirle, como dices, delante de todos. Además, Pablo era en el fondo un creyente recién convertido, estaba aprendiendo también, y Pedro era alguien también relevante dentro de los apóstoles, por tanto el dirigirse a él no debió haber sido fácil. Pero es muy importante también el celo que tiene Pablo del Evangelio, porque el tema que se está tocando acá no es algo simple, sino que se está añadiendo, se está diciendo que necesitamos algo extra además de la fe en Jesucristo. Estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente, entonces es una herejía. Por tanto, él quiere dejar esto en claro y obviamente quizás al decirlo al frente de todo también quiere aclarar, no sabemos qué personas estaban, probablemente habían judíos, probablemente estaba también Bernabé, probablemente habían gentiles, pero es importante esta aclaración que él hace y que es una aclaración como nos indica aquel versículo que lo hace públicamente.
No nos dice nada el pasaje si es que hubo una respuesta de Pedro, pero sabemos que también hubo un concilio más adelante en Hechos 15 en el cual se habla acerca de este tema, ¿sí? Pero cabe destacar lo que es la influencia y cómo nosotros podemos ser piedra de tropiezo para otros en lo malo, en hacer lo malo, ¿cierto? En esta mala actitud que estaba teniendo Pedro, pero también cómo podemos ser de influencia al enseñar, al corregir ciertas cosas, enseñanzas, actitudes, como lo estaba haciendo Pablo en este caso. En Romanos 14:13 nos habla un poco de esto. Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí en este pasaje nos está hablando acerca de los débiles en la fe y cómo aquí también podemos ver que hubo debilidad, por ejemplo, en Bernabé, en seguir la costumbre que estaba haciendo Pedro. Luego pasamos a estas palabras, ¿cierto? En que Pablo comienza a definir en los 3 versículos siguientes, 15, 16 y 17, acerca de aclaración doctrinal sobre no solo lo que estaba haciendo Pedro, sino que realmente lo que indica el Evangelio. Dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Nadie será justificado. Bien, aquí hace una diferencia, ¿cierto? En el versículo 15 dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Por qué? Porque en la época se reconocía como pecadores a los gentiles, como una forma de nombrarlos, ¿sí? Pero más adelante vemos la aclaración en el versículo 17: y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores. ¿Por qué? Porque los judíos no dejaban de ser pecadores solo por no ser nombrado como pecadores, ¿cierto? Se hablaba entonces que existía el pueblo judío y los que no eran judíos eran pecadores, pero Cristo vino a decir que eso no es así. Por eso, si buscando ser justificados en Cristo, o sea, cuando llegamos a Cristo nos dimos cuenta que nosotros también somos pecadores. Eso decía, que los judíos también son pecadores. Y el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Aquí es importante entonces cuál es realmente la función que tiene la ley. Dado que nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Esto es lo que dice este versículo, el versículo 16. Vamos a buscar Salmos 143, 2. Salmo 143, 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Este salmo también es citado en Romanos 3:20. Romanos 3:20, dentro de los pasajes que habla acerca de que no hay justo ni uno. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley es un espejo que nos va a revelar nuestro pecado, pero además nos revela nuestra incapacidad de poder cumplir la ley por completo. También no podemos hacer nada por nosotros mismos para poder cumplir la ley, porque el problema que a nosotros nos hace no ser capaces, ¿cierto?, de dejar de pecar es algo que está arraigado en nuestro corazón. Y el único que puede cambiar nuestro corazón es la obra redentora de Jesucristo.
Acá en el capítulo 3 de Romanos encontramos más cosas que son importantes para justificar también lo que está hablando Pablo acá en Gálatas. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz es único y es completo. No necesitamos nada extra que agregar. Si bien sabemos que en Santiago y en otras partes también de Gálatas hablamos del fruto del Espíritu, de las obras, ¿cierto? Que son, digamos, una forma de mostrar nuestra fe. No quiere decir que las obras son lo que nos va a salvar. La ley solamente es conocimiento y conciencia de pecado, no es poder para salvación. También tenemos acá, ya finalizando el capítulo 3 de Romanos, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, tanto los judíos como los gentiles es el mismo requisito, la fe. En Hechos 15, 10 y 11 tenemos también algunas cosas que se hablaron en el concilio, ¿cierto? En el concilio de Jerusalén se habló directamente de este tema, acerca de la circuncisión, acerca de lo que se le estaba exigiendo a los gentiles. Y dice así, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni siquiera nuestros padres y nosotros hemos podido llevar? O sea, el cumplir la ley por completo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, no hay diferencia entre judíos y gentiles. En Romanos 1:17 dice, más el justo por la fe vivirá. Lo mismo encontramos en Gálatas 3:11, la misma frase utiliza Pablo. Entonces no debemos añadir nada a la obra redentora de Jesucristo, sino solo la fe. Hermanas, algunas aplicaciones prácticas muy importantes. Uno, el ejemplo o el mal ejemplo que tenemos aquí de Pedro. Sabemos que el Señor hizo grandes cosas a través de Pedro. Sin embargo, también nos muestra aquí su naturaleza pecaminosa y cómo el Señor aún en este momento estaba todavía trabajando con su carácter. Él temió, él se dejó influenciar, él también fue influencia para otros en esta mala actitud. Y nosotras debemos también tener en nuestro corazón el deseo de ser una buena influencia, de cumplir con la voluntad del Señor. La voluntad del Señor era que Él no hiciera esta diferencia, ¿cierto?, entre gentiles y judíos, pero también nos muestra a través de este testimonio y más adelante también vemos cómo Él tiene un cambio de actitud, lo manifiesta verbalmente. También debemos destacar lo que hizo Pablo, el tener la valentía de poder mostrar a su hermano y a sus hermanos, aquellos que estaban entendiendo mal acerca del Evangelio, el tener las agallas de decirlo de una forma tajante y con el celo de lo que es el verdadero Evangelio, de lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, sabiendo que el trastocar eso es algo que Él nombra también como anatema, el que añada algo, ¿cierto?, al Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, la obra que hizo Jesucristo es suficiente y eso es algo que Él quería mostrar, enseñar y aclarar, ¿cierto? Por otro lado, es muy importante que tengamos clara en nuestra fe, en qué hemos puesto nuestra fe, para que podamos también presentar defensa de lo que realmente nosotras creemos.
es muy importante que podamos estudiar las escrituras, que podamos preguntar a otros cuando tenemos dudas. Y, y no solo que esto sea un conocimiento, digamos, en nuestra mente, sino que también sea un conocimiento práctico, que podamos predicar el Evangelio verdadero y que esto esté en nuestro corazón. Bien, bien hermanas, eso sería todo por hoy. Espero que esto pueda ser, haya sido claro, que podamos seguir aprendiendo también de Gálatas y las invito a que podamos tener un tiempo de oración. Amado Señor, le damos gracias, Padre, porque usted ha puesto personas, Señor, en la Biblia como ejemplo, Señor, ejemplo de cómo usted trabaja en las personas, Señor, ejemplo de cómo usted las utiliza también para hacer la enseñanza para nosotras, Señor. Te ruego, Padre, que esto que hemos aprendido el día de hoy sea algo que podamos mostrar en nuestras vidas, que podamos, Señor, aprender más, pero para también enseñar más a otros, para poder predicar tu evangelio, el evangelio verdadero de la fe en Jesucristo, en su obra redentora, que nos limpia de todo pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, también a seguir reconociéndonos como pecadoras, a ir ante ti, Señor, pidiéndote perdón día a día, Señor, para poder mantener nuestra comunión contigo, Padre. Te ruego también para que podamos ser hermanas de influencia, Señor, una influencia buena, una influencia que acerque a las personas a ti, Señor. Te ruego por todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanas.